Mis primeras amigas. Primero hagamos un resumen. Desde pequeño he tenido esta batalla interna en donde una parte de mí veía el tener pareja como algo ridículo, pero otra parte quería un romance real como en las películas. Nunca recibí una guía de cómo ligar con chicas, sumando a mi timidez y al bullying que sufrí, nunca llegué a tener novia en mi adolescencia. Para rematar, me enamoré de una celebridad y aunque sabía que mi amor era imposible, pasé pensando en ella por varios años. Al cumplir los 16 años, era hora de cambiar de escuela superior. La escuela era nueva, de hecho éramos la primera promoción. En ese año decidí dar un giro a mi vida. Primero no iba a permitir que volvieran a hacerme bullying, por lo que a la primera señal me defendí. Desde entonces, aunque de vez en cuando recibía alguna burla, ya no era la víctima de ellos. Segundo, decidí tener más amigos, y finalmente hablar más con chicas. Conocí una chica a quien llamaremos Anya. En mi clase había 9 chicas, de ellas solo 3 eran atractivas. Anya era, por decirlo, la tercera chica más atractiva. Podemos decir que fue la primera amiga real que tuve en mi vida. Ya que mi relación con Amanda era un poco diferente. La primera chica que de vez en cuando hablaba conmigo. Por desgracia comencé a obsesionarme un poco con Anya, ya que era la primera chica que me trataba bien sin precedente alguno. Hay que ser claros aquí, ella nunca me trató de manera especial, solo como amiga. Pero una parte de mí quería buscar algo más, además como dije, estaba dispuesto a cambiar ese año. Y la primera oportunidad que tuviese para enamorarla, la aprovecharía. Como dije, Anya era una chica linda, pero normalita. Teníamos 2 compañeras que estaban por mucho delante de ella. Aún así Anya levantó algunas miradas. Mi mejor amigo de esa época, quien con respeto, realmente era muy poco agraciado físicamente. Decidió que la conquistaría, regalándole un peluche en el día de San Valentín. Ella lo agradeció, pero obviamente no la enamoró. Después de eso, mi amigo perdió el interés. Otro amigo en cambio, impulsado por mi mejor amigo. También se había propuesto enamorarla, así que comenzó a tener un mejor trato con ella. Realmente se hicieron amigos, pero solo amigos. Anya nunca se enamoró de este amigo. Aún así había un juego de quién le gustaba a quién. Obviamente ninguno era novio de ninguna. Pero la idea de tener una novia platónica era atractiva. Estos amigos habían elegido a Anya. Así que había perdido en parte mi interés por Anya, así que decidí que si todos iban a estar interesados en alguien, yo iba a subir la apuesta y me iba a interesar en la chica más atractiva de la clase, a la que llamaremos Dasa. Era un juego nada más, un inofensivo juego. Que me destruiría después. ¿Qué pasó con Anya? Bueno, que ninguno de mis amigos lograron enamorarla. En cambio ella se hizo novio de un tipo de otro salón. Nada de rencores. Pero no me imaginaba lo que pasaría después. En agregado, en una ocasión unos tipos jugaban fútbol, uno de ellos empujó a otro amigo que sufría de fuerte bullying, en eso golpearon a Anya, y su novio salió en su defensa. Es increíble cómo los hombres podemos llegar a la violencia por defender a una mujer. A pesar que a veces no es necesario. Pero ese no era el tema que quería tocar. Al año siguiente no vi a Anya en el salón de clases. Además se hizo una recolocación de secciones. Por lo que me encontraba junto con nuevos y antiguos compañeros. En ese salón curiosamente se encontraban las 2 chicas más atractivas de mi antiguo salón, incluyendo a Dasa. Además junto a mi lado había otras 2 chicas muy atractivas. A quien llamaremos Maddie y Chloe, de las cuales me hice amigo. Mi suerte estaba cambiando. Además conocí a 3 compañeros, de quien me hice amigo. Uno de ellos se convertía en mi mejor amigo, con quien hasta el día de hoy sería mi cómplice de mis próximas tarugadas. Pero como dije, Anya ya no se encontraba. Pasaron los meses y un día la encontré al salir de clases. Me llevé una sorpresa. Estaba embarazada. A sus 17 años, mi primera amiga, quien de hecho se miraba como la chica más centrada de la clase, cometió el error de acostarse con su novio y quedar embarazada sin haber terminado la secundaria. Fue extraño para mí. En ese entonces yo también tenía 17 años. Y era la primera vez que veía a una amiga embarazada. Una parte de mí sintió que mi reloj biológico estaba retrasado. ¿Cómo es posible que yo siguiera sin novia mientras que mi amiga, de la misma edad, ya estuviese embarazada? Y pensar que a pesar un año antes, mis compañeros estaban buscando la manera de conquistarla. Fue un golpe de realidad.
De cómo yo aún me sentía inocente, pero las mujeres se encontraban a varios años de experiencia. Bueno, si podemos llamar experiencia. Porque un descuido como ese lo puede tener cualquier mujer. Pero era algo totalmente nuevo para mí. Estaba acostumbrado a que solo las adultas tuviesen hijos. Pero nunca una chica de mi misma edad. Pero poco a poco me di cuenta de la realidad. Lo único bueno es que no me dio celos. No me dio nada más. Hace un año la había considerado como una posible novia, era mi primera amiga. Pero ahora que oficialmente la había perdido, la verdad es que me dio igual. Y mi parte Mtou me hablaba, en parte porque me había librado de cualquier necesidad de enamorarla. Claro que la vida no fue cruel con ella. Su novio se hizo responsable. Pobre tipo. Ahora tenía que trabajar para mantener a su nueva esposa. Eso me hace pensar. Mis amigos y yo estábamos pensando quién sería el primero en conquistarla. Pero los tres nos salvamos. Porque de haber estado en el lugar del novio de Anya, hubiésemos acabado manteniendo un hijo no deseado, y pensar que era la chica más sensata de la clase. Fue una píldora roja muy importante. Pero de nuevo la batalla interna. Mientras una parte de mí se sentía aliviado de no haber acabado como el novio de Anya, otra parte de mí sentía que me estaba quedando atrás. No tenía mayor experiencia con las mujeres, mucho menos una novia. Era hora de cambiar eso. Pero no estaba lo que se aproximaba. Años después volví a hablar con Anya por redes sociales, hablamos bastante, realmente la pasamos bien en esa conversación. Le pregunté por qué había elegido a su actual esposo. Ella dijo que él fue su novio antes, y cuando se reencontraron en la escuela, decidieron volver a estar juntos. En eso le dije, que era una lástima. Porque de haber tenido tiempo, le hubiese dicho que fuese mi novia. Lo dije sin miedo y en parte como juego. Ella me respondió con un emoji de beso, y que me quería mucho. Hoy en día me pregunto qué tanta oportunidad tenía con ella. De haber tenido la experiencia o el conocimiento necesario, quizás sí hubiese logrado conquistarla. Pero igualmente, esa falta de experiencia y viendo lo que pasó después, de seguro me encontraría en la misma situación de su esposo. De vez en cuando ella publica que tiene problemas, pero luego se recontenta. Parece que no son muy felices en su matrimonio, pero siguen juntos. Cabe decir que ambos habían subido de peso, en especial él, estaba enorme. Ella perdió un poco la belleza que tenía, no es fea, pero definitivamente ya no es tan atractiva como antes. En fin. En una ocasión un amigo habló con ella. Mencionó que estaba orgullosa de mí porque yo me encontraba en la universidad. Siempre he pensado que fuera de lo ocurrido, ella me mira como el tipo de hombre que le hubiese gustado tener, o bien, el tipo de vida. Como sea, ella se encuentra en un buen trabajo, por lo que no me buscará por dinero. Eso lo tengo claro. Hace un par de días la volví a ver, ella me reconoció y hablamos un rato. Como dije, ella había subido de peso, y seguía con su esposo y 2 hijos. Me di cuenta que fuera de trabajo y estudio, no había mayor cosa que pudiésemos compartir. Salvo que yo estaba en el gimnasio. Lo curioso era que me mencionó que estaba con un amigo en una empresa, pero dejó de hablarle porque él era muy intenso. Intentó conquistarla pero ella al estar casada, lo rechazó. Y en su insistencia, dejó de hablarle. Recuerdo muy bien a este tipo, en la escuela también estaba interesado en ella. Una vez ella le hizo un favor, pero él se sintió mal por ella. Se notaba a kilómetros que él estaba interesado en ella, pero no pensé que eso continuase hasta años después. Sentiría lástima si no hubiese intentado lo mismo hace años. Lo explicaré en un próximo vídeo. En fin, lo último que me dijo Anya, fue que le daba gusto por mí, porque era muy inteligente, desde que me conoció, siempre fue inteligente. Es curioso, lo diré, Anya aún es mi amiga. Pero me dio un par de píldoras rojas. De cómo me salvé de cometer un enorme error con ella. No vengo a criticarla, pero sí a ponerla de ejemplo. Como todos podemos pelearnos por tener una mujer como ella, una chica linda, y aparentemente centrada. Sin darnos cuenta que aquel que logre conquistarla tendrá un matrimonio infeliz. Donde toda la belleza que había antes, terminará. Y de cómo así, muchos otros aún querrán estar con ella y hacer ridiculeces por conquistarla, aun cuando ella perdiese el atractivo de su juventud. Pero que yo fui el hombre inteligente, que tomó su propio camino. Antes de terminar el vídeo, quiero agregar lo ocurrido con Maggie y Chloe. Ellas fueron mis amigas, pero la verdad, solo estaban conmigo porque yo les daba copia de las tareas o las ayudaba a estudiar. Primero Maggie.
Ella era más amiga de mi mejor amigo, pero también era amiga mía. Lo curioso es que ella solía abrazar a sus amigos, pero nunca lo hizo conmigo. Ese tipo de cosas admito que me daba algo de celos. Como mencioné antes. Ella solo me quería para que la ayudase en sus tareas. Ella decía que yo era raro. Un estigma que me han repetido en otras ocasiones. Aún así, tener contacto con una mujer así hizo que ganase experiencia con las mujeres, por lo que no me arrepiento. Pero sí me dio unas píldoras rojas. No solo se aprovechaba de mí. Ella decía que tenía un novio y luego decía que solo era su amigo. Me lo presentó, era un tipo beta. Nunca supe si era o no su novio, pero nunca entendí por qué hacía ese juego estúpido. Pero seguramente, solo estaba jugando con los sentimientos de este tipo. Pero lo curioso es que en una ocasión un amigo de otro salón me habló, y me advirtió de ella. Me dijo que un año antes ella era su amiga, y que él la ayudaba en sus tareas. Pero cuando cambiaron de salón, dejó de hablarle. Le dije que sí lo sabía, y que tendría cuidado. Dicho y hecho, al terminar la escuela. Ella dejó de hablarme, y nunca la volví a ver. ¿Cuánta razón tenía? Maggie era una mujer interesada, y manipuladora. Fue una enorme píldora roja. En cambio, Chloe tenía novio, curiosamente yo lo conocí cuando tenía 7 años. Él me hacía bullying. Pero había cambiado. La verdad, él era mucho más grande. Era obvio que Chloe lo prefiriera. Aún así, de vez en cuando ella era cariñosa conmigo, e incluso me abrazaba enfrente de él. Creo que era para darle celos. En una ocasión ella llegó a mi casa para que la ayudara a estudiar en el examen final, como decía Anya, yo siempre fui el más inteligente. Chloe fue la primera amiga en visitar mi casa, pero claro, llevó a su novio. Aún así, ella se recostaba en mi hombro, mientras mi hermano lo entretenía jugando videojuegos. Es chistoso, ese tipo podía matarme de un golpe, pero nunca más me hizo nada, a pesar que su novia se ponía cariñosa conmigo enfrente de él. Aún así, yo estaba conforme con ese noviazgo, les dije que si se casaban, quería ser invitado. Después de terminar la escuela superior, ella dejó de hablarme, y a pesar de querer tener contacto con ella en redes sociales, perdió total interés en seguir hablando conmigo. Y sí, terminó con su novio. No importa que tan grande seas, para una mujer como ella, eres desechable. Otra píldora roja. Cabe destacar que tuve otras amigas en estos 2 años. Una de ellas hablé en otro vídeo, de cómo se dejaba manosear por otros. Yo en cambio seguía siendo un chico bueno, y a pesar que mis amigos me obligaron a tocarle los senos. Yo no me sentía a gusto. Ella me dijo que me admiraba, porque yo sí respetaba a las mujeres. Eso fue bueno, pero también confirma lo que he dicho siempre. Yo era de los pocos hombres buenos en ese salón y me quedé soltero. Mientras que esos tipos que la manoseaban, ellos sí llegaron a tener parejas en el futuro. Y ese tipo de cosas me hicieron tou. En conclusión. En estos 2 años conocí a una chica que hasta hoy sigue siendo mi amiga, Anya, de la cual más de uno quiso como novia, incluyéndome. Pero que el ganador terminó siendo el perdedor. Y quizá, yo era el hombre que ella quiera, pero no pudo tener. En cambio, 2 chicas, Maddie y Chloe. 2 chicas atractivas pero interesadas, que solo me quisieron porque las ayudaba en sus tareas. Me dieron 2 grandes píldoras rojas. Y una chica, que reconoció que yo era el único hombre que valía la pena de ahí. Por cierto, esta chica tenía novio. Esta etapa de mi vida me dio muchas lecciones, me hubiese salido con buenas experiencias. Pero cometí un enorme error que me marcó de por vida. Porque ni Anya, ni Maggie, ni Chloe, me causaron tanto daño como lo hizo Dasha.